Departamento de Medicina Interna. Mi nombre es Alejandro Narváez Orozco y el día de hoy vamos a discutir sobre el seguimiento a 5 años del estudio COAPT que evaluó la intervención del clip mitral en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Entonces, partimos de que luego de que hay una anoxia en los pacientes, ya sea una anoxia isquémica o una anoxia que aumente las condiciones de carga, pues se van a alterar los mecanismos mecánicos que van a modificar las condiciones de precarga, poscarga, el estrés sobre la pared, la contractilidad, y al mismo tiempo unos mecanismos bioquímicos como la alteración del metabolismo en los cardiomiocitos, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema simpático, los cambios endoteliales y los cambios en la matriz que me van a generar una serie de cambios a nivel celular y a nivel electrofisiológico, los cuales me van a determinar en un tipo de cardiomiopatía, ya sea la cardiomiopatía dilatada isquémica, la no isquémica, la hipertrófica, y que al final todos los caminos van a terminar en falla cardíaca. Basados en estos mecanismos fisiopatológicos que ocurren y que se van perpetuando en los pacientes, pues partimos de una terapia fundamental basada entonces en los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueadores, los bloqueadores del receptor mineralocorticoide y los inhibidores SGLT2. Sin embargo, a pesar pues, de tener una terapia fundamental que es la base para todos los pacientes, siempre hay que individualizar a los pacientes, puesto que tenemos otras alternativas para el manejo de los síntomas y que incluso podrían llegar a impactar en otros desenlaces clínicamente significativos. En este caso, vamos a discutir sobre esta intervención, muchas veces un poco olvidada por los clínicos. La idea es que la conozcamos, la idea es que sepamos que está disponible y cuáles son sus beneficios, cuál es su evidencia actual y cuáles son sus indicaciones. Entonces, en los pacientes que tienen un corazón normal, pues la valva anterior y la valva posterior pues están en un completo equilibrio tanto de sus fuerzas de cerrado como de sus fuerzas de tensión, lo que permite una adecuada coaptación de ambos velos. Sin embargo, cuando el paciente tiene falla cardíaca, lo que empieza a ocurrir es que aumentan esas fuerzas de tracción mediadas por esos cambios eh, a nivel ventricular, como lo son la dilatación ventricular, los cambios en la contractilidad, el desplazamiento de los músculos papilares, esa alteración en la contracción de los músculos papilares, la dilatación del anillo, y al mismo tiempo que ese anillo se va aplanando. Por otro lado, disminuyen las fuerzas de cerrado, mediado por la reducción de la contractilidad del ventrículo izquierdo, la contracción asincrónica del corazón, los aumentos en la presión de la aurícula izquierda y la reducción en la contractilidad del anillo mitral. Finalmente, en estadios más tardíos empieza a ocurrir un fenómeno de remodelamiento también a nivel de las valvas, mediada por el factor transformante beta, lo que va a generar una fibrosis de las valvas, lo que también va a generar una restricción del movimiento. Todo esto va a generar entonces un desbalance en, lo- en las fuerzas de cerrado y de tracción de las valvas, lo que va a disminuir esa capacidad de coaptación, es decir, de que se unan en un punto y queden bien cerradas para evitar pues, ese fenómeno de regurgitación. Entonces, a lo largo pues, de las diferentes enfermedades que pueden afectar la falla cardíaca, pues también la regurgitación mitral va a originar más regurgitación mitral. Y es que vemos como una válvula regurgitante pues, va a facilitar que aumente las condiciones de carga, lo que va a perpetuar ese remodelamiento ventricular y al mismo tiempo ese aumento del tamaño ventricular pues va a perpetuar más la regurgitación mitral. Entonces, la insuficiencia mitral secundaria es la valvulopatía más frecuente. Hasta un 33% de los pacientes con falla cardíaca la pueden presentar y se caracteriza por tener una estructura valvular normal, pero con una restricción del movimiento de las valvas. A grandes rasgos, uno la puede clasificar en insuficiencia mitral secundaria ventricular, cuando los cambios funcionales de la válvula son secundarios a alteraciones estructurales en el ventrículo, y auricular, pues cuando el problema radica en la aurícula, como lo de la fibrilación auricular y las cardiomiopatías restrictivas. Cuando vemos cómo les va a los pacientes entonces que tienen una regurgitación mitral funcional, pues vemos cómo significativamente se compromete el pronóstico en la medida que aumenta la gravedad de la insuficiencia mitral.
Por otro lado, cuando tratamos de evaluar cuáles son los pacientes en los cuales más impacta tener una insuficiencia mitral grave, pues vemos como los pacientes que tienen NIHA 2 o NIHA 3, los pacientes que tienen una fracción de eyección que no está tan disminuida y unos péptidos que no están tan elevados, pues son aquellos en los cuales tienen un impacto pronóstico mayor que los pacientes que o están menos enfermos o por otro lado, pues los pacientes que están más enfermos. Eh, Luego de determinar que la insuficiencia mitral es secundaria, pues, que eso tiene unas características anatómicas, tanto de la válvula, del ventrículo, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, pues se deben evaluar unos criterios semicuantitativos y cuantitativos que van a clasificar la gravedad de la insuficiencia mitral. Como vemos, las diferentes sociedades tienen diferentes criterios. Los que más se utilizan son los criterios cuantitativos, en el cual el agujero de regurgitación efectiva por encima de 20 para los europeos y por encima de 40 para los americanos, o entre 30 y 39 con otros criterios de gravedad, son los que me van a determinar la insuficiencia mitral secundaria grave. Al mismo tiempo, el volumen de regurgitación, que como vemos también tiene un punto de corte diferente para europeos y para americanos, y finalmente la fracción de regurgitación. Con base en estos criterios, entonces, se clasifica la gravedad de la insuficiencia mitral. Entonces, cuando vamos a evaluar qué opciones de tratamiento tenemos, siempre el primer paso va a ser el tratamiento médico óptimo de acuerdo a las guías. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueadores, han demostrado que reducen la gravedad de la insuficiencia mitral. Al mismo tiempo, los diuréticos han impactado en los síntomas de estos pacientes. El control del ritmo en la FA pues, ha surgido como una nueva alternativa terapéutica. Sin embargo, eh, por motivos pues, de tiempo no vamos a gastar, no vamos a detener en esto. La terapia de cardioresincronización facilita entonces mejorar esa disincronía que existe en el ventrículo. Al mismo tiempo, entonces le va a permitir a esos músculos papilares lograr una mejor sincronía para contraerse, logrando una mejor coadaptación de los velos, y se va a reducir la insuficiencia mitral. Con respecto a la revascularización, no hay estudios contundentes que me hablen de que podría disminuir el grado de insuficiencia mitral. Sin embargo, pues una de las indicaciones de llevar a cirugía en insuficiencia mitral secundaria grave es que el paciente, además de tener la indicación de la insuficiencia valvular, pues también tenga indicación de una revascularización quirúrgica. Sin embargo, pues tampoco nos vamos a detener en este punto. Con respecto entonces al intervencionismo percutáneo transcatéter, pues básicamente lo que se hace es que se ingresa por vía femoral con un dispositivo que consta de dos partes, la guía dirigible y el dispositivo que va a insertar el clip. Luego de ingresar a la aurícula derecha, vía transeptal se pasa a la aurícula izquierda, se ingresa pues ahí a nivel del ventrículo izquierdo para llegar a nivel de las valvas anteriores, de la valva anterior y de la valva posterior, y mediante un clip se busca entonces, por así decirlo, acuñarse de los bordes libres de cada una de estas valvas, con la intención de generar entonces un doble orificio, luego de colocar el clip. Como vemos, entonces queda un doble orificio a nivel de la válvula, y esto va a mejorar entonces ese desequilibrio que había entre las fuerzas de cierre y las fuerzas de tracción, disminuyendo entonces la insuficiencia mitral. Con respecto a los estudios que acompañan entonces este dispositivo, pues los primeros estudios, el primer estudio que fue el Everest, que incluyó pacientes que tenían indicación de cirugía para evaluar la efectividad del reparo transcatéter, pues demostró que el dispositivo podía ser efectivo. Posteriormente, el Everest 2, que comparó pacientes que tenían indicación de cirugía de válvula mitral. Ojo que en este estudio se incluyó tanto primaria como secundaria, lo comparó contra la cirugía y pues mostró que el dispositivo era seguro. Sin embargo, no logró ser pues más efectivo que la cirugía. Y posteriormente en el subanálisis de alto riesgo, pues se demostró que en los pacientes que tenían un alto riesgo quirúrgico, el dispositivo sí podía mostrar desenlaces significativos de efectividad. Entonces empiezan a surgir los estudios clínicos aleatorizados en el contexto de insuficiencia mitral secundaria en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida. Este primer estudio, que fue publicado en 2018, se llama el MITRA-FR, pues fue un estudio aleatorizado multicéntrico que incluyó 307 pacientes.
Los pacientes entonces tenían insuficiencia mitral secundaria grave, el volumen de regurgitación mayor a 30 y un orificio de regurgitación mayor a 20, de acuerdo a las guías europeas, fue un estudio realizado en Francia. La fracción de eyección estuvo entre 15 y 40%, los pacientes estaban sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo y habían tenido una hospitalización en los últimos 12 meses por falla cardíaca. Al mismo tiempo, el paciente, luego de haber sido discutido por un heart team, no era candidato a cirugía y al mismo tiempo los pacientes tenían que ser evaluados en un laboratorio de ecocardiografía para definir que el paciente tenía una anatomía favorable. Excluyeron entonces los pacientes que en los últimos 3 meses los hayan llevado algún procedimiento tipo revascularización, inserción de un cardioresincronizador o que hayan tenido una ACV, pacientes en diálisis, pacientes que tuvieron hipertensión no controlada o que tuvieron una expectativa de vida menor a un año. La intervención era entonces el MitraClip, que el cual se iba a poner en 21 días luego de la aleatorización, y el desenlace iba a ser muerte por cualquier causa o hospitalización por falla cardíaca a los 12 meses. Como vemos entonces en la gráfica de Kaplan-Meier, pues no hubo una diferencia en el desenlace primario entre los dos grupos, al mismo tiempo pues en los desenlaces secundarios tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Ese mismo año fue publicado el estudio COAPT. Recordemos que hoy vamos a evaluar los resultados a 5 años de este estudio. Entonces, el estudio fue un estudio clínico aleatorizado. Incluyó 614 pacientes, principalmente en Estados Unidos. También incluyó pacientes en centros de Canadá, pero fueron una minoría. Y nuevamente eran pacientes con insuficiencia mitral, pero la insuficiencia mitral podía ser moderada, grave y grave, de acuerdo a los criterios ecocardiográficos de las guías americanas. La fracción de eyección estuvo entre 20 y 50% y tuvieron en cuenta unos criterios muy importantes, que son que el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo fuera menor a 7 centímetros, que el paciente no tuviera una hipertensión arterial pulmonar calculada por ecocardiografía mayor a 70 milímetros de mercurio, que el paciente no tuviera disfunción del ventrículo derecho moderada a grave y al mismo tiempo pues que el paciente tuviera un tratamiento médico óptimo, que persistiera sintomático y que haya tenido una hospitalización en los últimos 12 meses. Otras indicaciones importantes era que el paciente no fuera candidato a cirugía, que no tuviera una EPOC que requiriera oxígeno ambulatoriamente, que no tuviera un estadio baja de, que no tuviera una expectativa de vida menor a un año, y como similar al otro estudio, pues que no se haya llevado algún intervencionismo en el último mes, que no haya tenido una ACV reciente y que no tuviera una enfermedad coronaria activa. La intervención nuevamente era el MitraClip, el cual se iba a colocar 14 días luego de la aleatorización, y vemos cómo tenían dos desenlaces. El primer desenlace, que era un desenlace de efectividad, el cual era la hospitalización por falla cardíaca a los 24 meses, y un desenlace de seguridad en el cual se van a evaluar complicaciones relacionadas con el dispositivo. Nuevamente, los pacientes tenían que tener una anatomía favorable y que se confirmara también esta insuficiencia mitral en un laboratorio de ecocardiografía, y todavía se evaluaba por un HERT. Con respecto a los desenlaces secundarios, estos desenlaces se iban a evaluar de una manera jerárquica. Se iban a evaluar si este desenlace primario demostraba pues la superioridad. Entonces se evaluó la reducción de la insuficiencia mitral, la mortalidad por cualquier causa a los 12 meses y a los 24 meses, la muerte u hospitalización por falla cardíaca a los 24 meses. Se evaluaron algunos desenlaces de síntomas dados por la escala de Kansas, la clasificación NIHAM, la caminata a los 6 minutos. Se evaluaron parámetros ecocardiográficos y al mismo tiempo, a los 24 meses, se iba a evaluar la mortalidad y la presencia de complicaciones relacionadas con el dispositivo. Eh, es importante entonces recordarles nuevamente que los criterios de inclusión fueron diferentes respecto al estudio MITRA-FR dado por la gravedad de la insuficiencia mitral, la disfunción ventricular que iba entre 20 y 50, el diámetro sistólico del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Excluyeron a los pacientes con una hipertensión pulmonar grave, con disfunción ventricular grave, y como les decía, pues dependiendo del grado de regurgitación, si tenía más de 0,3 centímetros, pues se incluía, o si tenía un flujo sistólico reverso en la arteria pulmonar, si estaba entre 0,2 y 0,29, si tenía alguno de estos, como era el volumen de regurgitación mayor a 45, la fracción de regurgitación mayor a 40,
y el ancho de la vena contracta mayor a 5 milímetros, o si tenían un agujero de regurgitación efectiva menor a 0,2, o si no lo medían, pues que al menos tuviera el volumen de regurgitación, la fracción de regurgitación, la vena contracta, la superficie medida por, por PISA mayor a 9 milímetros, o un chorro de regurgitación grande mayor a 6 milímetros. Con respecto a los resultados, pues fueron resultados sorprendentes por así decirlo, puesto que tanto la efectividad como la seguridad fue contundentemente mucho mejor en los pacientes que tuvieron la intervención. Con respecto al desenlace de seguridad, pues ellos plantearon una meta de no inferioridad del 88%, para decir que el rendimiento era bueno, pues como vemos fue el 94,8, que fue incluso superior a esa meta que se habían propuesto. Con respecto a todos los desenlaces secundarios, todos se cumplieron. En la mortalidad a los 12 meses, pues se logró la no inferioridad que ellos pues trataron de llevar a la superioridad, pero al menos cumplió la no inferioridad. Con respecto a la mortalidad por cualquier causa, a los 24 meses, pues vemos como la mortalidad fue estadísticamente menor y fue significativa en este grupo de pacientes que se les recibió la intervención. Y al mismo tiempo, las complicaciones relacionadas con el dispositivo a los 30 días, pues tampoco fueron mayores en los pacientes del dispositivo y se logró la meta. Entonces surge la pregunta de qué pasó. Pues, ¿por qué un estudio tan positivo y otro estudio en el cual no se mostró la diferencia de estadística ni clínica? Entonces, como vemos, el desenlace primario fue diferente en los dos, en los estudios. Uno evaluó hospitalización y el otro muerte y hospitalización. En los criterios de exclusión, pues los pacientes tenían que estar sintomáticos. Sin embargo, el COAD excluyó a los pacientes ya con esa falla cardíaca avanzada. Los pacientes, las dimensiones del ventrículo fueron un criterio en el cual se tuvo en cuenta en el estudio COAP. Vemos como la enfermedad coronaria en el COAP se excluyó los pacientes que tuvieran isquemia activa, mientras que en el otro fue aquellos que tenían un intervencionismo en el último mes. No tuvieron en cuenta la disfunción del ventrículo izquierdo en el estudio Mitral y la enfermedad pulmonar. Y como vemos entonces, el estudio COP tuvo el doble de pacientes, la edad fue similar, la fracción de expulsión fue similar, el agujero de regurgitación efectiva los pacientes en el COAP tenían un mayor grado de orificio de regurgitación efectiva, y como vemos los volúmenes del ventrículo izquierdo eran mayores en el estudio MITRE-FR. Con respecto a los resultados, pues vemos como el número de complicaciones fue menor en el COAP, la no implantación fue mayor en el MITRE-FR, la insuficiencia mitral luego del procedimiento pues fue similar en cuanto a efectividad en ambos estudios, al año pues vemos como un mayor porcentaje de pacientes en el COAP tenían una insuficiencia mitral menor a grado 2. Con respecto a las hospitalizaciones, pues vemos cómo fueron menores en el estudio COAP, en el grupo que recibió la intervención, y vemos como la terapia médica pues tuvo un mayor número de hospitalizaciones. Finalmente, pues al año y a los 2 años, pues vemos como la mortalidad fue menor en el estudio COAP, y en los pacientes que recibieron la terapia médica óptima, pues fue mayor que en el estudio MITRE-FR. Entonces, una de las posibles hipótesis, y tal vez la que más impacto tiene en la actualidad, es este concepto de insuficiencia mitral y la proporción del agujero de regurgitación efectiva y las dimensiones del ventrículo izquierdo. Como vemos en esta gráfica, en la medida que el ventrículo se va haciendo más grande, se va dilatando, cuando usted lo compara con el agujero de regurgitación efectiva, entre más grave sea la insuficiencia mitral, pero y el ventrículo no esté tan dilatado, pues vemos como los beneficios se podrían notar más a que si el paciente tiene o un ventrículo muy dilatado con insuficiencia mitral que es grave, o que el ventrículo no esté muy dilatado, pero que la insuficiencia mitral no sea grave. Y esto surge del concepto entonces de la insuficiencia mitral grave proporcional. Cuando el ventrículo izquierdo está muy dilatado,
Entonces se desplazan ambos, el punto de anclaje de ambos músculos papilares, entonces se mantiene esa proporción en la disminución de la coaptación de las valvas. Sin embargo, cuando la insuficiencia mitral es desproporcional, pues como vemos, el mecanismo por el cual se produce la insuficiencia mitral es porque hay una alteración en la contractilidad o en el grado de tracción de alguno de los músculos papilares, lo que me va a generar este chorro de regurgitación que es pues que no es central y que al mismo tiempo entonces el ventrículo no va a estar tan dilatado, sino que el mecanismo no va a ser por esta alteración a nivel de los músculos papilares. Es por esto que los pacientes con insuficiencia mitral desproporcionada parece que se benefician más. Y al mismo tiempo surgió un subanálisis en el cual se dividió a los pacientes del estudio COAP de acuerdo a las dimensiones del ventrículo y del orificio de regurgitación efectiva. Y acá podemos ver cómo los pacientes que más se parecen a los del estudio MITRA-FR, pues quedan en esta zona gris de no beneficio, mientras que los pacientes que tienen esta insuficiencia mitral que es desproporcional, pues todavía se conservaba el beneficio de la intervención. Y al mismo tiempo, cuando evaluamos la hospitalización o muerte por falla cardíaca, nuevamente, los pacientes que más se parecen al MITRA-FR, pues vemos cómo tienden más a no tener ese beneficio, mientras que los pacientes que tenían esa insuficiencia mitral desproporcional, pues se mantenía el beneficio. Entonces, para finalizar esta parte introductoria, pues tenemos que el MitraClip pues, va a tener utilidad en aquellos pacientes con insuficiencia mitral moderada grave, que tengan una fracción de eyección mayor a 20 con un volumen sistólico del ventrículo izquierdo menor a 70. En aquellos pacientes que tienen una disfunción sistólica menor al 20%, con un ventrículo izquierdo que con una dimensión mayor a 70 milímetros y con insuficiencia mitral moderada grave, pues todavía no tenemos certeza de si podría funcionar o no, y definitivamente no va a servir en aquellos pacientes que tienen una disfunción ventricular grave con una insuficiencia mitral moderada grave, o en aquellos pacientes que tienen una disfunción moderada grave, pero que tampoco tienen una insuficiencia mitral que no sea moderada grave. Entonces, como primer mensaje y para continuar entonces con el estudio, los pacientes que más se benefician son aquellos con insuficiencia mitral desproporcionada a ese remodelamiento ventricular. Entonces, finalmente, ¿qué dicen las guías? Entonces, lo primero es que los pacientes tienen que tener un tratamiento médico óptimo. Tenga en cuenta cuál es la expectativa de vida del paciente y el estadio de la falla cardíaca. ¿Cuál es el riesgo quirúrgico de este paciente? Y si tiene o no una revascularización indicada por una enfermedad coronaria. Como vemos, pues tanto los europeos como los europeos con un mayor grado de recomendación y de evidencia, mientras que para la segunda recomendación sí concuerdan en el grado de recomendación, pues vemos como si el paciente tiene una insuficiencia mitral grave y persiste sintomático, pues al menos que sea evaluado por un estudio, por un equipo multidisciplinar para llevarlo a una intervención valvular. Y respecto a la intervención transcatéter, que es la intervención en la cual los dos concuerdan, pues vemos como los pacientes que no sean candidatos a cirugía, que persistan sintomáticos y que llenen los criterios, que en este caso son los criterios del estudio COAP, pues son los pacientes que en la actualidad tienen la indicación del reemplazo valvular transcatéter. Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, pues pasamos a ver qué pasó a los 5 años de este estudio COAP. Este estudio fue publicado recientemente en el contexto del Congreso Americano de Cardiología, en la revista de New England, que es una de las revistas pues, más influyentes, en la cual se dedica a publicar principalmente estudios clínicos aleatorizados, y el dispositivo entonces es el de Abbott. El estudio fue dirigido entonces por el doctor Greg Stone. El doctor Greg Stone es cardiólogo intervencionista. Trabaja principalmente en el Mount Sinai y es un cardiólogo pues, con alto impacto y una alta influencia principalmente en temas de intervencionismo. Un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, patrocinado por la industria. Como les había mencionado anteriormente, principalmente se realizó en Estados Unidos. Se incluyeron 3 centros en Canadá.
El objetivo entonces era evaluar la efectividad y seguridad del sistema MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral secundaria, moderada a grave, y que los pacientes tuvieran un alto riesgo quirúrgico. Este es el dispositivo entonces que le decía, en el cual pues tenemos acá el dispositivo insertor del clip y la guía dirigible. La pregunta de investigación que se propusieron los autores es, en los pacientes con cardiopatía dilatada, que tengan una insuficiencia mitral secundaria, que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, si el uso del sistema MitraClip reduce las hospitalizaciones y la mortalidad a los 60 meses. Entonces no me voy a detener mucho, puesto que ya hemos discutido con anterioridad los criterios de inclusión, la población y la intervención. Lo único es recordar que en este caso, pues esto se comporta como una cohorte del estudio original y que iban a evaluar a los 5 años qué pasó con la hospitalización y la mortalidad en estos pacientes. Entonces, simplemente para hacer unas acotaciones respecto a la selección de los pacientes, y es que un comité central se encargaba entonces de identificar a los posibles pacientes que cumplieran los criterios de inclusión y que no cumplieran los criterios de exclusión. Luego de que el paciente era candidato, iba llevado a un laboratorio de ecocardiografía central, en el cual pues se confirmaba la valoración previa a la insuficiencia mitral, y un comité de elegibilidad pues evaluaba el riesgo quirúrgico y definían entonces si el paciente se beneficiaba de la intervención. Pues luego de que el paciente entonces fuera candidato a la intervención, pues entonces se tomaban unos datos basales y el paciente se iba a aleatorizar en en una relación 1 a 1, y se lo estratificaron tanto por centro y por la cardiopatía dilatada, si era isquémica o no isquémica. Luego de que se aleatorizaban a cada uno de los grupos, pues tenían una visita más o menos a los 14 días luego de la aleatorización. Y al alta, recordemos que el dispositivo se ponía a los 14 días luego de la aleatorización, y posteriormente pues vemos cómo se hizo un seguimiento clínico y ecocardiográfico desde los 30 días, y que como vimos pues hasta los 5 años en los pacientes que aún estuvieran disponibles. El análisis estadístico que ellos hicieron fue un análisis por intención a tratar para el los desenlaces de efectividad, y, y para los desenlaces de seguridad pues hicieron un análisis por protocolo. Para el resto de los desenlaces pues se evaluó mediante el método de Kaplan-Meier y la regresión de Cox. Con el intervalo, los intervalos de confianza no se ajustaron para la multiplicidad, por lo que los resultados que damos hoy pues no se pueden tomar para tomar conclusiones definitivas, puesto que no se evaluaron para pruebas de hipótesis. Al mismo tiempo no se realizó imputación de datos y se utilizó el software SAS 9.4. Entonces, como vemos entonces en la gráfica, 665 pacientes pues se tamizaron y eran elegibles. Sin embargo, entonces, luego de excluir algunos pacientes, luego de la fase de roll-in, entonces que eran una fase en la cual los pacientes se les ajustaba el tratamiento médico óptimo. eh, Se aleatorizaron entonces 614 pacientes. 302 pacientes quedaron en el grupo de MitraClip, 302 en el estudio, en el grupo de la terapia médica sola. Como vemos, a los 2 años, entonces el 94 casi el 95% se tenían datos, mientras que aquí ya el 88%. Y vemos cómo en el último año, pues ya queda un 89.4% de los pacientes del grupo de la intervención y un 84.6% de pacientes del grupo del tratamiento médico. La mayoría de pacientes del grupo de manejo médico se perdió, fue porque se retiró del estudio, mientras que en el grupo de la intervención, pues no solamente fue que se retiraron, sino que también hubo algún número de pérdidas. Algo importante entonces en este estudio es que luego de los 2 años que finalizó pues el estudio aleatorizador original, se permitió que se hiciera un cambio de tratamiento. Como vemos, 62 pacientes luego de los 2 años pasaron al grupo de la intervención, e incluso antes de los 2 años, pues 5 pacientes se habían pasado al grupo de la intervención, para un total de 67 pacientes, lo que corresponde a un 21% de los pacientes del grupo de la intervención que posteriormente recibieron el MitraClip. Con respecto a las características basales, pues vemos como la edad eran pacientes de 71 años más,
con una media de 71 años, la mayoría eran hombres, un 43 a un 49% tenían un intervencionismo percutáneo, es decir, una gran cantidad de pacientes ya tenían enfermedad coronaria previa. Vemos como la mayoría de los pacientes tenían un alto riesgo quirúrgico, la mayoría de la etiología de la falla era isquémica, la mayoría de pacientes eran NIHA 2, NIHA 3, la mayoría de pacientes habían tenido una hospitalización en el último año, un 30% aproximadamente tenían implante de un cardio resincronizador y un 30% de cardio desfibrilador. Con respecto a la insuficiencia mitral, pues vemos cómo estaba proporcional entre moderada, grave y grave, con un orificio de regurgitación efectiva de 0,4 centímetros. Vemos cómo eran ventrículos que, si bien estaban dilatados, no estaban tan dilatados, y la fracción de expulsión pues era de 30% en ambos grupos. Eh, y con respecto a la presión sistólica de la arteria pulmonar, pues vemos como la media fue de 44 milímetros de mercurio en ambos grupos. Con respecto al uso de medicamentos, pues la titulación de los medicamentos se fue haciendo a lo largo de los años. Inicialmente, el porcentaje de pacientes que tenían inhibidores de la neprilicina pues era mucho menor. Sin embargo, en el último año pues sí se vio un aumento significativo, principalmente en el grupo del dispositivo comparado al grupo, al grupo control. Respecto a, a la anticoagulación, pues un mayor número de pacientes del dispositivo estuvieron anticoagulados. Es importante aclarar, luego del intervencionismo, los pacientes debían recibir al menos 3 meses de antiagregación. A la anticoagulación pues no se recomienda luego del procedimiento, a no ser de que tenga otra indicación, por ejemplo, la fibrilación auricular. Y es importante aclarar que en los 5 años del estudio solamente 3 pacientes recibieron inhibidores del receptor SGLT2. Como vemos entonces en esta gráfica, cuál fue el comportamiento de la insuficiencia mitral a lo largo de los años, pues vemos como luego del procedimiento, la mayoría de los pacientes del grupo de la intervención quedó con una insuficiencia mitral grado 1 o grado 2, mientras que los pacientes del grupo control, pues la mayoría era 3, 4. Sin embargo, vemos como a lo largo del tiempo, por ejemplo, si nos paramos ya aquí a los 4 años, pues ya la proporción era similar en ambos grupos. Algunos de los pacientes del grupo control persistían grado 4, grado 3, pero vemos como ya la proporción se iba equilibrando. Y finalmente, a los 5 años, pues podemos ver que las gráficas son discretamente similares. Persistían algunos grado 3 y grado 4, pero esa gravedad de la insuficiencia mitral pues empieza a mejorar, y puntualmente es desde el segundo año. Esto es importante porque pues recordemos que después del segundo año se permitió un crossover en el cual un 20% de los pacientes del grupo control pues iba a terminar recibiendo la intervención. Al mismo tiempo, quería destacar que esto es una pues, de las limitaciones en nuestro medio. No tenemos, no tenemos con disponibilidad el dispositivo, pues al menos en Bogotá sí, pero en Medellín no. Y es que la terapia médica óptima pues, va a reducir la insuficiencia mitral. Pues en este estudio entonces que se evaluó pacientes con insuficiencia mitral grave, moderada y leve, vemos como los pacientes que no se les realizó una titulación de los medicamentos comparado a los que sí se les tituló, pues vemos como un mayor número de pacientes que tenían insuficiencia mitral grave o moderada, pues iban a terminar reduciendo pues la gravedad, y los pacientes que estaban leves pues no iban a progresar, comparados con los pacientes que no se les hizo la titulación de los medicamentos. Al mismo tiempo, cuando uno debe evaluar cuál es el medicamento, cuál es la combinación de medicamentos que más podrían disminuir la gravedad de la insuficiencia mitral, pues los inhibidores de la neprilicina, pues el sacubitril/valsartán, pues el que hasta ahora ha demostrado que más puede disminuir la insuficiencia mitral, seguido de las combinaciones con IECAS y antagonistas mineralocorticoides, y la combinación IECAS, antagonistas mineralocorticoides y beta bloqueadores. Al mismo tiempo, el tratamiento médico en los pacientes que se llevaron al intervencionismo también va a ser importante. Como vemos, cuando los pacientes se comparan en los que recibieron el climitral, a los que se les tituló el medicamento versus a los que no se les tituló el medicamento,
pues se demostró en este estudio reciente, fue publicado la semana pasada, eh, que definitivamente llevar a los pacientes a titulación de los medicamentos les va a dar un desenlace mucho más significativo, pues de más efectividad, mucho más significativo que a los que no se les titula, por lo que a pesar de las bondades de la intervención, pues no podemos olvidar el tratamiento médico óptimo. Con respecto a la clase funcional, pues vemos cómo eran pacientes con una falla cardíaca que si bien no estaba avanzada en ese momento, eh, ya tenía predictores de falla cardíaca avanzada, y por ende pues la mortalidad se comporta como se ven en las curvas, donde aproximadamente un 75%, casi un 75% de los pacientes del grupo de la intervención falleció, y en el grupo control pues aproximadamente un 40% de los pacientes. Nuevamente pues vemos como inicialmente pues había una mayor proporción en el grupo de intervención. Luego de los 2 años pues las curvas empiezan a poner un poco más similares en ambos grupos. Finalmente, entonces, con respecto a los resultados, vemos como la muerte por cualquier causa, la muerte de causa más cardiovascular y la muerte relacionada con falla cardíaca fue mucho menor, y esto fue estadísticamente significativo para el grupo de la intervención, al mismo tiempo que la hospitalización y la muerte u hospitalización por falla cardíaca. Por otro lado, la necesidad de un intervencionismo, una cirugía no planeada de la válvula mitral fue mucho mayor en el grupo control, y lo cual también fue estadísticamente significativo, nuevamente dando contundencia y solidez a los resultados que se habían demostrado a los 2 años. Cuando hablamos las curvas de Kaplan-Meier, pues vemos cómo se demuestra entonces esa significancia estadística para el desenlace de hospitalización por falla cardíaca, muerte por cualquier causa, primera hospitalización por falla cardíaca y muerte u hospitalización por falla cardíaca. Sin embargo, entonces, para evaluar qué pasó entonces luego de que los pacientes hicieron ese crossover, ese cambio del tratamiento, pues vemos como si se evalúa luego de los 36 meses, se pierde esa significancia estadística entre ambos grupos. Y en los subanálisis que hacen los investigadores, pues vemos como los que reciben la intervención que previamente no la habían recibido se van a comportar como los que sí la habían recibido, mientras que los que no la recibieron, pues van a seguir teniendo más los desenlaces adversos que los pacientes que sí recibieron la intervención. Respecto a en ese grupo de pacientes que no recibieron la intervención, ¿cuál es en el modelo multivariable, cuál era el predictor, el mayor predictor para muerte o hospitalización a los 5 años? Pues como vemos en esta tabla, definitivamente el tratamiento con el clip mitral es el mayor predictor para muerte, para hospitalización por falla cardíaca o muerte o hospitalización por falla cardíaca, lo cual pues definitivamente nos sigue mostrando que la intervención sí podría servir. Cuando hablamos del análisis por subgrupo, pues vemos cómo hay consistencia y hay homogeneidad de los resultados a lo largo de los subgrupos, tanto por el tipo de cardiomiopatía, la gravedad de los síntomas, el riesgo quirúrgico, el grado de insuficiencia mitral basal, la gravedad de la disfunción ventricular y la gravedad pues de la dilatación del ventrículo izquierdo, considerando pues el punto de exclusión. Y respecto a los desenlaces de seguridad, pues relacionados con el dispositivo, pues vemos como a los 5 meses fue solamente el 1,4%, y que el principal desenlace de seguridad pues fue pues, que el dispositivo se despegó, por así decirlo, de la válvula. Respecto entonces a la discusión, pues vemos como una reducción de desenlaces clínicamente significativos e importantes para el paciente y a una baja tasa de complicaciones relacionadas con el dispositivo, que a pesar de los resultados, pues hay una alta tasa de mortalidad, pues como se había mencionado antes, 73,6% en el grupo de la intervención versus un 91% en el grupo control. Pues pudimos ver cómo se comportó ese efecto crossover a lo largo del tiempo, que definitivamente impactó en los resultados.
vemos cómo se fue aumentando el uso del sacubitril valsartán a lo largo del tiempo y que pues por la recomendación en ese tiempo, según las guías, pues hubo un bajo uso de inhibidores del ASGLT2. Hubo una titulación gradual de los medicamentos, que esto es uno de las bondades también de este estudio comparado con el MITRA. En el MITRA no se tenía que hacer una titulación gradual, puesto que era a criterio del médico local, mientras que en este, como fue realizado por un comité central, pues se buscaba llevar a los pacientes a las dosis máximas toleradas. Al mismo tiempo, a lo largo de los años, el aumento del gradiente, el gradiente valvular fue aumentando a lo largo de los años. Sin embargo, cuando se hicieron los análisis, esto no afectó los resultados, por lo que no recomiendan pues que sea un criterio para considerar. Con respecto entonces a los estudios clínicos que evalúan datos a largo plazo, pues tienen ciertas ventajas. Entre usted más rápido detenga un estudio, a pesar de que el estudio esté mostrando que tiene un efecto positivo, pues usted tiene el riesgo de no encontrar ese verdadero efecto. Mientras que si usted alarga los estudios y tiene esa posibilidad de ver qué pasa a lo largo del tiempo, pues usted cada vez se va a acercar más al verdadero efecto de la intervención. Entonces eso es lo que uno debe buscar, alejarse de ese margen de tener los estudios previamente, sino tratar de detenerlos en el momento para el cual el curso de la enfermedad, pues usted diga que pueda tener mayor certeza de esos resultados. Sin embargo, en la medida que usted alargue el tiempo, pues va a tener que lidiar con otras consideraciones, como lo es la no adherencia, las pérdidas, el cambio en el tratamiento, los riesgos competitivos. Todo esto es importante, ¿por qué? Pues porque inicialmente las diferencias son por azar. Mientras que a lo largo de los años las diferencias ya no van a ser por azar. La no adherencia, las pérdidas o el cambio del tratamiento, pues van a ser ya sea porque a los pacientes que les dieron el tratamiento, pues se sienten muy bien y por ende, pues van a seguir en el tratamiento, van a seguir siendo adherentes. Por todo lo contrario, pues los pacientes que no les dieron el tratamiento, pues no van a seguir y esto me va a generar entonces una desproporción en los riesgos de los grupos. Al mismo tiempo, los riesgos competitivos, pues si usted tiene un paciente que va a evaluar hospitalización y el paciente fallece, pues es un paciente que usted ya no va a poder evaluar si se hospitaliza o no, lo que le va a restar a la intervención y va a ser más difícil mostrar los resultados. Al mismo tiempo, cuando uno evalúa estos seguimientos a largo plazo, pues usted va a tener mayor certeza de cuáles son los efectos adversos y al mismo tiempo, pues vamos a conocer cuál es el curso natural de la enfermedad para entender no solo cómo se comporta la intervención, sino cómo se comporta la enfermedad en el contexto de los diferentes tratamientos y los diferentes grupos de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos con este estudio? Pues con los estudios Everest, principalmente el Everest 2 y el Everest de alto riesgo, pues se inflaron las expectativas. Posteriormente con el Mitra FR, pues fue una desilusión. Y ahorita estamos pues en la curva del optimismo con el estudio COAP. ¿Y qué tenemos entonces? Pues dos estudios que están en este valle que son antagónicos, por lo que a pesar de todos estos análisis y de todos estos subestudios que se han hecho del COAP, la única manera de desempatar es con otro estudio que ya está en curso, se llama el estudio Reshape HF2, ya está acabando de reclutar pacientes y pues esperamos que este nos dé la respuesta contundente. Entonces, para concluir, tenemos que en pacientes con cardiopatía dilatada e insuficiencia mitral secundaria que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, el uso del sistema MitraClip reduce las hospitalizaciones y la mortalidad a los 60 meses con una baja tasa de complicaciones relacionadas con el dispositivo. Bueno, eso fue todo lo que tenía para hoy. No sé si hay alguna pregunta de los o algún comentario de parte de los profesores. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Una observación para todos. Recuerda que el quinto pilar del tratamiento médico de la falla cardíaca es la rehabilitación cardíaca. Y es un mensaje que yo sé que todos lo tienen en mente, pero a veces se nos olvida y es tan efectivo probablemente como cualquiera de las otras cuatro pilares que utilizamos en el manejo del paciente con falla cardíaca, tanto con fracción de eyección comprometida como con fracción de eyección preservada. De manera que es una primera reforzar, porque yo sé que tú lo tienes en mente, pero para todos es
esencial que el paciente, para considerar que está haciendo un tratamiento médico óptimo, debe estar en el programa de rehabilitación cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Así es, profe, sí, tiene toda la razón. Bueno, la segunda que quería preguntarte, en estos estudios se llevó a cabo una evaluación del remodelamiento inverso que se estaba dando y si esto pudo tener algún aspecto predictivo de que se Claro, fuese disminuyendo poco a poco el diámetro de fin de diástole y lo mismo la morfología del ventrículo, que fuese menos balonada y volviese otra vez a su forma esférica, a su claro. forma de elipse. Sí, profe, eso sí era uno de los desenlaces subrogados que se evaluó en el estudio, era evaluar cómo eran tanto los diámetros como la fracción de expulsión, y en los pacientes que se llevó al dispositivo disminuyeron los diámetros diastólicos, el volumen del ventrículo izquierdo, mejoró la fracción de expulsión, los cuales pues son desenlaces subrogados que se correlacionan con los desenlaces clínicos. Pero sí, el dispositivo funcionó. ¿Hacen algún análisis de costo-efectividad? Eh, pues o sea, hasta ahora no se dedican a hacer un análisis de costo-efectividad porque no se ha demostrado la efectividad de manera contundente. De igual manera, pues hablando con el profe senior, es un procedimiento costoso, es un procedimiento que requiere de un entrenamiento, requiere de una experticia y de que requiere de un personal, puesto que no es solamente el hemodinamista, sino también un ecocardiografista o un anestesiólogo cardiovascular, puesto que en tiempo real se tiene que hacer un ecocardiograma transesofágico, por lo que pues por ahora es una intervención innovadora que está en ese proceso de mostrar la efectividad. Ya posteriormente pues sería demostrar qué tan costo efectivo es en estos pacientes. Muchas gracias, Alejandro. Profe, usted por las intervenciones. Emilio tiene la mano levantada. Hola Alejo, primero felicitarte por la presentación, pareció muy completa y muy bien explicado lo del fenotipo de proporcionado y desproporcionado, que eso es fundamental. Y iba a hacer solo un par de aclaraciones que, digamos, sustentan algo que ya mencionabas y es lo que explica que a pesar de haber sido demostrado efectiva, no se use mucho en nuestro medio. Una es el costo, como bien lo conversábamos la semana pasada con el profe senior. Eso pues varía mucho, pero el costo sigue siendo muy alto y por eso no se usa tanto. Lo segundo es la experiencia que se tiene en el medio, como tú decías, en Medellín se hacen muy pocos. Alguna vez lo conversábamos los profes de la clínica de falla de Cardiovid y con hemodinamia allá, y ellos decían que era pues que más bien raro encontrar ese fenotipo desproporcionado en los pacientes, entonces que encontraban muy poquitos pacientes como candidatos idóneos, digamos los más ideales para hacer el procedimiento, y eso seguramente también lo explica. Donde más se hace es en cardioinfantil por el doctor Jaime Cabrales, y Alberto, nuestro fellow de hemodinamia, me decía que rara vez se hacen más de 2 al mes. Entonces, aún en centros que son de referencia para todo el país de ese procedimiento, donde está el que es probablemente el único proctor en nuestro medio, pues se hacen muy pocos. Y lo otro es de cara a la perspectiva del manejo médico, algo muy importante que también se menciona en las editoriales, que tú lo mencionaste, es el uso, la proporción baja de uso y SGLT2, que seguramente a medida que ese manejo fundacional aumente en todos los pacientes, pues no sabemos si eso seguramente va a disminuir la necesidad de ciertas intervenciones, incluido el MitraClip. Entonces es una cosa que puede mejorar en el futuro, y obviamente lo que tú dijiste que de pronto es lo más importante, teniendo un estudio con resultados tan buenos, tan contundentes, tan reproducibles en todos los subgrupos y sostenidos a lo largo del tiempo, el único gris que queda es que haya un estudio que haya sido negativo en el mismo escenario, entendiendo obviamente que la selección del fenotipo de la insuficiencia mitral secundaria en este estudio, en el MITRA, pues fue distinta. Y seguramente pues ese otro que viene en curso, el Richard Chef, pues nos responda a esa pregunta. Pero muchas gracias.
Listo, Emilio, a usted muchas gracias. Igual la idea con este estudio, pues, o la motivación, es de que conozcamos todos esos pilares, así como, pues, me disculpa el profe Carlos José, porque sí, tenemos que conocer todos los pilares, partiendo de la terapia fundamental, la rehabilitación, y conocer qué otras alternativas tienen estos pacientes, puesto que a pesar, pues, de que no son intervenciones que tengamos disponibles, pues de nuestro conocimiento y nuestro interés tal vez por traerlas o por empezarlas a aplicar a nuestros pacientes, es que las vamos a empezar a realizar. Entonces, al menos que hoy conozcamos un poco del dispositivo, de las indicaciones y de la controversia que hay a lo largo del tema. Listo, pues yo por acá no veo más manos levantadas, entonces yo creo que podemos terminar así la reunión. Les agradezco a todos por su participación, por su asistencia y les deseo un feliz resto de semana.